¿Creen que la gente de la Edad Media era tan santa que rezaba todo el día y evitaba toda actividad sexual? ¿Creen que pasaban todo el tiempo en la iglesia huyendo de todo pensamiento pecaminoso? Chicos, no tienen ni idea de lo que va a pasar. Prepárate, porque estás a punto de descubrir que el sexo medieval era tan salvaje, tan extraño y tan completamente loco, que hace que las aplicaciones de citas de hoy parezcan un catecismo. Estamos hablando de un mundo en el que la gente comía testículos de toro como si fuera Viagra medieval, en el que las parejas tenían que tener sexo delante de los jueces para demostrar que el hombre no era un cobarde, y en el que la propia Iglesia Católica dirigía la red de prostitución más grande de Europa. Olvídate de todo lo que pensabas sobre la Edad Media. No estaban reprimidos, estaban completamente fuera de control. La historia que estás a punto de escuchar hoy impactará incluso a quienes ya la han visto. Empecemos con una de las prácticas románticas más ridículas de la historia, el emparejamiento. Imaginen la escena. Son una joven pareja medieval y sus padres les han encontrado una posible pareja. Genial, ¿verdad? ¿Hora de una cita romántica? Incorrecto. Es hora de que me encierren en una bolsa y me metan en la cama con un completo desconocido. La reunión parecía una pijamada supervisada, pero mucho más vergonzosa y con consecuencias mucho más graves. Las jóvenes parejas estaban agrupadas en una cama, completamente vestidas, a menudo separadas por una tabla de madera para evitar cualquier contacto inapropiado, porque nada dice más romance que dormir al lado de alguien con un trozo de madera separando sus cuerpos, ¿verdad, chicos? Pero aquí es donde la cosa se pone realmente loca. Los padres no solo toleraban este comportamiento, sino que lo fomentaban. Las familias literalmente invitaban a sus pretendientes a pasar la noche abrigados en casa de sus hijas, pensando que era una forma segura de que los jóvenes se conocieran. Es como si los padres medievales consideraran el concepto de cortejo acompañado y dijeran, ¿sabes qué? Esto requiere más contención física y más calor corporal compartido. Esta práctica era tan común que se fabricaban bolsas especiales para este fin. Es una auténtica industria medieval, cuyo objetivo era evitar que las personas se tocaran y, al mismo tiempo, obligarlas a dormir en la misma cama. La disonancia cognitiva es absolutamente asombrosa. Y sorpresa, sorpresa, la reunificación no funcionó exactamente como se esperaba. Los datos históricos muestran que las tasas de embarazo entre las parejas que practicaron la reunificación fueron significativamente más altas que entre las parejas con relaciones más tradicionales. ¿Quién hubiera pensado que poner a una joven pareja hormonal en la misma cama, incluso con barreras, no impediría que la naturaleza siguiera su curso? ¿Lo mejor? Los líderes religiosos de la época se quejaban constantemente de la agrupación, calificándola de inmoral y peligrosa, pero no pudieron detenerla porque estaba profundamente arraigada en la cultura rural. Es como la versión medieval de unos padres intentando prohibir TikTok. Técnicamente posible, pero prácticamente imposible. Los jóvenes siempre encontraban maneras de burlar el sistema. Algunos desarrollaron técnicas elaboradas para mover tablones de madera por la noche. Otros crearon códigos secretos para comunicarse a través de las bolsas. Y algunos simplemente ignoraron todas las restricciones e hicieron lo que realmente querían. Lo más impresionante es que esta práctica ha persistido durante siglos. Generaciones y generaciones de familias medievales creían que atar a sus hijos en sacos era la mejor manera de fomentar relaciones sanas. Imagina explicarle eso a alguien hoy. Chica, conocí a un hombre ideal para ti. Quedémonos y veamos si funciona. Eso sería material de terapia para años. Las reuniones estaban tan normalizadas que existían normas sociales específicas sobre cómo llevarlas a cabo correctamente. Existían protocolos sobre el tipo de ropa, la posición de la tabla de madera e incluso el tipo de conversaciones apropiadas durante la noche. Algunas regiones presentaban variaciones aún más extrañas. En algunas partes de Europa, las parejas eran atadas con cuerdas. En otras, las colocaban en bolsas separadas y luego las cosían. La creatividad humana para crear situaciones embarazosas es realmente impresionante. ¿Y lo más loco?
Muchos de los matrimonios nacidos de este matrimonio duraron décadas y se consideraban exitosos para los estándares de la época. Al parecer, si puedes dormir con alguien toda la noche, atado en una bolsa, sin matarlo, probablemente estés destinado a casarte. Si el chocolate y las fresas te parecen atractivos, espera a descubrir lo que la gente medieval consideraba alimentos afrodisíacos. Se trata de festines elaborados, diseñados específicamente para poner a la gente de buen humor, pero con ingredientes que hoy en día harían que cualquiera llamara a los servicios de salud. La estrella absoluta de la cocina afrodisíaca medieval eran los testículos de animales, especialmente los de toros jóvenes, carneros y jabalíes, que se consideraban el alimento por excelencia para la potencia sexual. Los libros de cocina medievales están llenos de recetas de piedras. Así se llamaban los testículos porque, al parecer, la gente medieval era demasiado elegante para decir bolsa. Los preparaban de todas las maneras imaginables: asados, hervidos, fritos, molidos, mezclados con vino. Si había una forma de preparar los testículos, los cocineros medievales la encontraron. Pero los testículos fueron solo el comienzo de esta locura culinaria. Los menús afrodisíacos medievales incluían cerebros de gorrión, ya que se creía que comer diminutos cerebros de aves mejoraba el rendimiento sexual. Se servían platos elaborados con los órganos reproductivos de diversos animales, con la creencia de que comer fertilidad engendra fertilidad. Era como magia simpática, pero con muchas más vísceras. El comercio de especias no se trataba solo de sabor, también buscaba una vida sexual más plena. La pimienta, el jengibre, la canela y el azafrán se consideraban poderosos afrodisíacos, por lo que estas especias valían su peso en oro. En la Edad Media se pagaban fortunas por lo que no era más que Viagra comestible. Los nobles adinerados organizaban elaborados festines de amor, donde cada plato estaba diseñado para estimular el deseo y el rendimiento sexual. Y lo más curioso es que estos festines afrodisíacos solían servirse en las recepciones de boda. Imaginen asistir a una boda hoy y que les sirvan una cena de 7 platos con genitales y sesos de animales, todo diseñado para que los novios tengan mejores relaciones sexuales después. El pastel de boda solía estar hecho con ingredientes como piñones, almendras y miel, no porque combinaran bien, sino porque se consideraban estimulantes sexuales. Los médicos medievales escribieron tratados detallados sobre la cocina afrodisíaca, con recetas e instrucciones específicas de preparación. Contamos con manuscritos que se asemejan a libros de cocina medievales sobre temas sexuales, con títulos como Sobre la generación de esperma y Alimentos que aumentan la lujuria. No se trataba de textos clandestinos, sino de textos médicos legítimos, estudiados por eruditos y médicos. La obsesión por los alimentos afrodisíacos llegó a tal extremo que ciertos ingredientes se prohibieron durante los periodos de ayuno religioso, no porque fueran perjudiciales para la salud, sino porque se consideraban demasiado estimulantes sexualmente para quienes deberían centrarse en asuntos espirituales. Imagina un mundo donde la pimienta negra se consideraba pornografía alimentaria. Algunas recetas eran tan elaboradas que requerían ingredientes de todo el mundo. Una sola comida afrodisíaca podía incluir especias de la India, conservas de Oriente Medio y carnes exóticas de animales africanos. Los costos eran astronómicos. Una sola comida afrodisíaca para una familia noble podía costar el equivalente al salario anual de un simple trabajador. Los medievales literalmente gastaban sus fortunas con la esperanza de mejorar su vida sexual. Y lo irónico es que muchos de estos ingredientes eran, de hecho, perjudiciales para la salud sexual. Algunos contenían toxinas que podían causar impotencia. Otros contenían metales pesados que podían causar intoxicación. En la Edad Media, los hombres se envenenaban para mejorar su rendimiento sexual. Incluso había asesores culinarios especializados, un chef, un médico y un sexólogo, que creaban menús personalizados según la edad, la salud y las necesidades específicas de la pareja. Era como tener un nutricionista personal, pero dedicado exclusivamente a tu bienestar en la cama.
Las clases bajas intentaron imitar estas prácticas con ingredientes locales y económicos, creando sus propias versiones de alimentos afrodisíacos. Esto condujo al desarrollo de una cocina popular basada en supersticiones sexuales. Los mercados medievales tenían secciones enteras dedicadas a ingredientes afrodisíacos, con vendedores expertos que podían aconsejar sobre los ingredientes más adecuados para diferentes necesidades sexuales. Era como una farmacia, pero comestible y mucho menos efectivo. Si te resulta incómodo que tus padres conozcan a tu novio o novia, imagina una sala llena de nobles observándote perder la virginidad. Bienvenidos a la ceremonia medieval de consumación matrimonial, donde la intimidad no solo estaba desaconsejada, sino que era ilegal para los matrimonios aristocráticos. La lógica detrás de la consumación presencial era bastante simple, de una forma completamente descabellada y medieval. Un matrimonio solo se consideraba legalmente válido una vez consumado. Y dado que los contratos matrimoniales a menudo implicaban transferencias masivas de tierras, dinero y poder político, la presencia de testigos era necesaria para probar la consumación del acto. Porque nada dice contrato legalmente vinculante como obligar a tus invitados a la boda a verte tener sexo. El proceso era complejo y humillante. Tras la ceremonia, los novios eran escoltados a la cámara nupcial por una procesión de invitados. La novia era desvestida por sus parientes, mientras que el novio era desvestido por sus parientes, ya que, al parecer, en la Edad Media, se creía que los espectáculos de striptease eran separados para cada sexo. Luego llegó el momento principal. La pareja fue colocada en la cama, bajo la atenta mirada de testigos, generalmente nobles de alto rango, dignatarios eclesiásticos y familiares, que permanecieron de pie alrededor de la cama. No se trataba de una simple mirada rápida para confirmar lo que sucedía. Estos testigos permanecieron durante toda la ceremonia, a veces ofreciendo ánimo y consejo. Pero espera, la cosa empeora. En algunos casos los testigos examinaron las sábanas después, buscando sangre como prueba de la virginidad y la penetración de la novia. Imagina tener que presentar tus sábanas ante un jurado como si estuvieras presentando pruebas en un juicio, lo cual, técnicamente, era cierto. Lo más loco, no era solo para bodas reales. Cualquier matrimonio que implicara una gran riqueza o alianzas políticas podía requerir la consumación ante testigos. Hablamos de miles de parejas medievales que tuvieron que celebrar su momento más íntimo frente a un público de amigos cercanos y desconocidos. Algunas parejas intentaron eludir el sistema con testigos esperando fuera de la puerta del dormitorio. Pero incluso este método no siempre era aceptable. Los registros judiciales documentan casos de matrimonios anulados porque la consumación no se había certificado debidamente, lo que obligó a la pareja a empezar de nuevo, esta vez bajo la supervisión adecuada. Esta práctica estaba tan estandarizada que los manuales de etiqueta medievales incluían instrucciones sobre el comportamiento apropiado durante las ceremonias de consumación, tanto para la pareja como para los testigos. Las reglas especificaban dónde pararse, qué decir y durante cuánto tiempo observar. Los galanes medievales hicieron del voyerismo una institución social oficial. Algunos testigos se lo tomaron muy en serio y tomaron notas detalladas de sus observaciones. Estos documentos se utilizaron en ocasiones en disputas posteriores sobre la validez del matrimonio o cuestiones sucesorias. La vergüenza era tal que algunas parejas preferían anular su matrimonio antes que consumarlo. Pero esto implicaba perder todos los beneficios políticos y económicos que el matrimonio podía traer. Incluso había especialistas en ceremonias de consumación encargados de organizar y supervisar el proceso. Sabían exactamente cuántos testigos se necesitaban, dónde ubicarlos y cómo documentar adecuadamente el evento. Para hacer las cosas aún más extrañas, algunas ceremonias implicaban rituales religiosos. Los sacerdotes bendecían el lecho antes de la consumación y se recitaban oraciones específicas durante el acto. Los pueblos medievales lograron convertir el sexo en un sacramento público. Los efectos psicológicos en las parejas debieron ser devastadores. Muchos probablemente desarrollaron ansiedad escénica de por vida.
Otros pudieron haber tenido dificultades con la intimidad porque asociaban el sexo con la humillación pública. Curiosamente, los registros muestran que algunas parejas que se sometieron a ceremonias de consumación presenciadas desarrollaron vínculos particularmente fuertes. Aparentemente, sobrevivir juntos a una experiencia tan humillante creó una forma única de vínculo. Esta práctica se prolongó durante siglos en algunas regiones, antes de ser abandonada gradualmente, a medida que los cambios sociales hicieron más aceptable la idea de la intimidad conyugal. Sin embargo, durante siglos, el consumo en público se consideró no solo normal, sino también necesario para la validez del matrimonio. Los aristócratas medievales no solo tenían relaciones sexuales, las organizaban como una reunión corporativa, con astrólogos y consejeros religiosos incluidos. Hablamos de una época en la que quedar embarazada requería más planificación que una misión de la NASA. La obsesión medieval por el momento de la concepción se basaba en una combinación de astrología, medicina y doctrinas religiosas, lo que dio lugar al calendario de concepción más complejo de la historia de la humanidad. Las parejas consultaban cartas astrales para determinar las alineaciones planetarias más favorables para la concepción, ya que los medievales aparentemente creían que los astros influyeron en su vida sexual. Según los textos médicos medievales, el mejor momento para concebir era durante la luna creciente, cuando la mujer se encontraba en un equilibrio humoral cálido y ciertos planetas se encontraban en posiciones favorables. Algunos textos recomendaban esperar a las festividades de santos específicos, creyendo que los niños concebidos en estas festividades estarían dotados de cualidades especiales. Imagínese tener que consultar 3 calendarios diferentes solo para descubrir cuándo puede intentar tener un bebé. Pero la obsesión por la sincronización iba mucho más allá de la simple elección del día. Los médicos medievales daban instrucciones detalladas sobre la hora ideal del día, normalmente medianoche, las condiciones climáticas ideales, cálidas y húmedas, e incluso la orientación de la cama, hacia el sol naciente. Tener relaciones sexuales se ha convertido en una pesadilla logística que requiere más preparación que un asedio medieval. Los métodos de selección del sexo eran una auténtica locura. Para concebir un niño, las parejas debían tener relaciones sexuales durante la luna creciente, mientras que el hombre se ataba el testículo izquierdo. Sí, has leído bien, porque en la Edad Media se creía que los niños provenían del testículo derecho y las niñas del izquierdo. El nivel de ignorancia anatómica que se requiere para creer esto es realmente asombroso. Las consideraciones religiosas complicaron aún más la situación. La Iglesia prohibió las relaciones sexuales los domingos, miércoles, viernes, durante la Cuaresma, el Adviento, la menstruación, el embarazo, la lactancia y unos 183 días más al año. Las parejas medievales tuvieron que atravesar un campo minado de restricciones religiosas solo para encontrar un día en el que el sexo no fuera considerado un pecado. Las familias adineradas contrataban a especialistas, médicos, astrólogos y sacerdotes para crear calendarios de concepción personalizados. Estos consultores de fertilidad analizaban las cartas astrales, el historial médico y las obligaciones religiosas de la pareja para determinar el momento ideal para concebir. Es como si la gente de la Edad Media hubiera inventado aplicaciones de fertilidad, pero con más superstición y mucha menos precisión científica. La presión para producir herederos según estos elaborados calendarios era tan intensa que algunas parejas viajaban cientos de kilómetros para estar en el lugar correcto durante su periodo ideal de concepción, ya que la geografía aparentemente también afectaba el éxito reproductivo. Algunas parejas tenían calendarios tan complejos que necesitaban asistentes personales para saber cuándo podían concebir. Estos calendarios tenían en cuenta las fases de la luna, la posición de los planetas, los días festivos, los ayunos religiosos e incluso el estado de ánimo de los santos patronos. La situación se volvió tan compleja que algunas regiones desarrollaron industrias enteras en torno a la planificación de la concepción. Había cartógrafos especializados en cartas astrológicas de fertilidad,
escribas que llevaban registros de calendarios de concepción, e incluso mensajeros que informaban a las parejas viajeras sobre condiciones astrológicas favorables. Lo más extraño de todo, algunos métodos funcionaban, pero por razones equivocadas. Por ejemplo, algunos calendarios medievales coincidían accidentalmente con los periodos de ovulación, lo que conducía a mayores tasas de concepción y reforzaba la creencia en los métodos astrológicos. Lo irónico es que toda esta complejidad probablemente ha generado más estrés, lo cual, como sabemos ahora, puede reducir la fertilidad. En la Edad Media, el embarazo se dificultaba para facilitarlo. En la Edad Media, la ropa interior se transformó en objetos religiosos, y el resultado fue tan extraño como cabría esperar. Hablamos de una época en la que la elección de ropa interior podía determinar si se tendrían hijos, y en la que vestirse requería consultar a un sacerdote y a un médico. El cinturón de Venus no era solo un nombre poético, era un cinturón que se usaba alrededor de la cintura o las caderas, a menudo hecho de seda o lino, y grabado con oraciones religiosas, símbolos astrológicos o conjuros mágicos. Se creía que estos cinturones mejoraban la fertilidad, garantizaban un parto seguro y potenciaban el rendimiento sexual. Pero los cinturones de fertilidad fueron solo el comienzo de los accesorios sexuales medievales. Las mujeres usaban amuletos especiales que contenían desde polvo de cuerno de unicornio, en realidad, un colmillo de narval, hasta piedras preciosas trituradas, todos diseñados para mejorar su capacidad reproductiva. Algunos amuletos contenían oraciones escritas o versículos de la Biblia, ya que aparentemente Dios necesitaba recordatorios escritos de lo que querías que te ayudara. El accesorio de fertilidad más extraño era la piedra de la concepción. Una pequeña piedra o cristal que las mujeres se insertaban en la ropa interior durante las relaciones sexuales, creyendo que les ayudaría a concebir. Se creía que diferentes piedras producían resultados distintos: esmeraldas para los niños, zafiros para las niñas y diamantes para los gemelos. En la Edad Media, se creía que la genética podía controlarse mediante la joyería. Los hombres no eran la excepción en el mundo de la ropa interior mágica. Tenían sus propios accesorios de fertilidad, incluyendo anillos especiales, para usar en dedos específicos, amuletos con partes de animales, generalmente testículos, pues los hombres medievales estaban obsesionados con ellos, e incluso taparrabos especialmente bendecidos que, según se creía, mejoraban el rendimiento sexual. Si los procedimientos de divorcio modernos le resultan humillantes, intente demostrar su disfunción sexual ante un jurado de jueces, expertos médicos y observadores al azar. Bienvenido a los juicios medievales por impotencia, donde la privacidad estaba prohibida y la dignidad era legalmente inadmisible. En la Edad Media, los juicios por impotencia eran la opción clave en los procesos de divorcio. Dado que la Iglesia había hecho el divorcio prácticamente imposible, alegar la impotencia de su marido era una de las pocas maneras en que una mujer podía escapar legalmente del matrimonio. Pero demostrar su impotencia requería más que su palabra. Se requería una investigación judicial exhaustiva sobre su vida sexual. El juicio fue una auténtica locura. Primero, la pareja fue examinada por separado por expertos médicos que inspeccionaron sus genitales en busca de signos de anomalías físicas. Después, fueron interrogados bajo juramento sobre su historial sexual, la frecuencia de sus intentos y detalles precisos sobre lo que sucedía y lo que no en la cama. Pero la verdadera pesadilla era el juicio del Congreso. Sí, así lo llamaban. Si el examen médico no era concluyente, el tribunal podía ordenar a la pareja que intentara tener relaciones sexuales supervisadas. Las relaciones sexuales supervisadas se llevaban a cabo en salas especiales, ya fuera en el juzgado o en habitaciones alquiladas bajo la supervisión de peritos médicos y funcionarios judiciales a través de mirillas o detrás de biombos. La pareja tenía un límite de tiempo específico para estas prácticas, y si el hombre no lograba o mantenía una erección, el matrimonio podía ser anulado. Algunos hombres intentaron engañar al sistema usando diversos métodos de mejora.
Viagra medieval hecha de plantas, animales o pociones mágicas. Los registros judiciales documentan casos de hombres atrapados intentando introducir afrodisíacos en la sala del tribunal, lo que dio lugar a interrogatorios aún más humillantes para garantizar que no usaran sustancias artificiales. ¿Lo más disparatado? Estos juicios podían durar meses, incluso años, y requerían múltiples audiencias supervisadas antes de llegar a un veredicto. Algunas parejas tenían que comparecer ante el tribunal decenas de veces, ya que los jueces medievales, al parecer, creían en dar a las personas múltiples oportunidades para demostrar su aptitud sexual. Las mujeres que se autodeclaraban impotencia sufrían sus propias humillaciones. Debían demostrar su deseo y capacidad sexual, lo que a menudo implicaba exámenes íntimos y preguntas detalladas sobre sus propias reacciones sexuales. Se asumía que si un hombre no cumplía con su deber, podría ser culpa de la mujer, que carecía de seducción o entusiasmo. Las consecuencias sociales de los juicios por impotencia fueron devastadoras. Ganaran o perdieran, todos los participantes se convirtieron en blanco de chismes y burlas públicas. Algunos hombres optaron por la anulación del juicio en lugar de continuar con él, admitiendo su impotencia para evitar la humillación de un juicio público. Aquí hay un dato que te dejará atónito. La Iglesia medieval no solo toleraba la prostitución, sino que dirigía la mayor red de tráfico sexual de Europa. Era una institución que predicaba la pureza sexual mientras se lucraba en secreto con la profesión más antigua del mundo. En el Londres del siglo XII, el distrito de Southwark contaba con 18 burdeles con licencia que empleaban a más de 1000 prostitutas. ¿Y quién era el dueño de estos burdeles? El obispo de Winchester. La participación de la Iglesia en la prostitución no era una actividad secundaria secreta. Los líderes de la Iglesia argumentaban que la prostitución era un mal necesario, que prevenía pecados más graves como la violación, el adulterio y la homosexualidad. Así que decidieron regularlo y sacar provecho de ello, tal como lo hacen hoy los gobiernos con las drogas y el juego. El modelo de negocio era brillante en su hipocresía. La Iglesia no podía aprobar oficialmente la prostitución, pero nada en el derecho canónico le impedía cobrar rentas a los dueños de burdeles. Los burdeles medievales estaban sujetos a una estricta regulación eclesiástica. Las prostitutas debían adherirse a un código de vestimenta, trabajar en horarios específicos y vivir en zonas designadas. Se les prohibía trabajar en festividades religiosas. No podían rechazar clientes sin motivo y debían someterse a exámenes médicos periódicos. Los acuerdos financieros eran complejos y abusivos. Las prostitutas pagaban alquiler a los proxenetas, quienes pagaban alquiler a los caseros, quienes pagaban impuestos a la Iglesia. Era un esquema piramidal con trabajadoras sexuales en la base y obispos en la cima. ¿Lo más disparatado? La Iglesia utilizaba las ganancias de la prostitución para financiar actividades religiosas. El dinero obtenido del trabajo sexual se utilizaba para construir iglesias, mantener monasterios y financiar festividades religiosas. En la Edad Media, la gente financiaba su salvación con el dinero del pecado. Ahora prepárese para descubrir métodos anticonceptivos medievales tan extraños, tan peligrosos y tan completamente ineficaces, que hacen que los anticonceptivos modernos parezcan milagros de la ciencia. Empecemos con los clásicos. Los testículos de animales. Al parecer, en la Edad Media se creía que la solución a todos los problemas sexuales residía en los genitales animales. Las mujeres llevaban bolsas con testículos de comadreja alrededor del cuello, creyendo que esto impedía la concepción. La lógica era más o menos así. Dado que las comadrejas se consideraban sexualmente promiscuas, pero tenían camadas pequeñas, sus órganos reproductivos transmitían esta fertilidad controlada a los humanos. Pero la joyería testicular era solo el principio. La anticoncepción medieval incluía pociones hechas con todo tipo de ingredientes, desde testículos de castor triturados mezclados con vino, polvo de hierro disuelto en agua y brebajes que contenían mercurio. Sí, el metal tóxico. Algunos de estos métodos envenenaban a las mujeres en un intento de evitar el embarazo.
lo que técnicamente funcionaba, porque las personas muertas no podían quedar embarazadas. El método del estornudo era particularmente ridículo. Los médicos medievales creían que si una mujer estornudaba inmediatamente después del coito, la fuerza ejercida expulsaría el semen del hombre antes de que se produjera la concepción. Por lo tanto, las mujeres llevaban pimienta u otros irritantes para inducir el estornudo inmediatamente después del coito. Las barreras físicas eran igualmente absurdas. Las mujeres se introducían todo tipo de sustancias en la vagina antes del coito, desde lana empapada en miel hasta excrementos de cocodrilo, creyendo que estas sustancias bloquearían o matarían los espermatozoides. Algunas usaban medio limón como capuchón cervical, lo cual no era del todo ineficaz gracias al ácido cítrico, pero probablemente resultaba extremadamente incómodo. Este método se basaba en información completamente falsa sobre la fertilidad femenina. Los médicos medievales creían que las mujeres eran más fértiles durante la menstruación y menos fértiles a mitad del ciclo, lo cual era contrario a la realidad. Por lo tanto, las parejas que buscaban evitar el embarazo mantenían relaciones sexuales en el momento equivocado, garantizando así la concepción aunque creyeran que la estaban impidiendo. La anticoncepción mágica era una categoría aparte. Las mujeres usaban amuletos con hechizos grabados, portaban piedras especiales o realizaban elaborados rituales que iban desde la quema de hierbas específicas hasta el entierro de objetos durante las lunas llenas. Algunos hechizos anticonceptivos requerían que la mujer caminara hacia atrás alrededor de la iglesia 3 veces mientras recitaba oraciones, porque aparentemente Dios necesitaba instrucciones muy específicas sobre el control de la natalidad. El método de retirada existía, pero los médicos medievales advertían sobre graves problemas de salud para los hombres, como la locura, la ceguera y la muerte. Por ello, incluso el único método verdaderamente eficaz era desaconsejado por las autoridades médicas, que creían que la eyaculación incompleta envenenaba el cuerpo masculino. Algunos de los métodos anticonceptivos más extremos implicaban cirugías rudimentarias o modificaciones corporales. Las mujeres se inyectaban dispositivos permanentes de metal o madera, lo que a menudo les causaba infecciones mortales. Irónicamente, muchos de estos métodos anticonceptivos medievales en realidad aumentaban las posibilidades de embarazo al causar irritación que podía facilitar la fertilización o al obligar a las parejas a tener relaciones sexuales durante sus periodos más fértiles. Los hombres medievales eran sexualmente dementes. Crearon una sociedad donde las parejas jóvenes dormían juntas, separadas por tablones de madera, donde la iglesia dirigía imperios de prostitución mientras predicaba la pureza, y donde la gente se envenenaba para evitar el embarazo. Después de toda esta locura, una cosa está clara: la gente de la Edad Media no estaba reprimida sexualmente en absoluto. Eran completamente incontrolables, obsesionados y completamente locos en cuanto al sexo. Estamos hablando de una civilización que convirtió las citas en una forma de tortura consensuada, comía testículos de toro pensando que mejoraría su vida sexual, y literalmente pagaba a jueces para que observaran a parejas tener relaciones sexuales con el fin de resolver disputas legales. La hipocresía era descomunal. La misma iglesia que abogaba por la castidad dirigía la red de prostitución más grande de Europa. Los mismos médicos que advertían de los peligros del sexo prescribían festines genitales como tratamiento médico. ¿Y qué hay de las mujeres? Pobrecitas. Tenían que vivir en un mundo donde su ropa interior se consideraba un accesorio religioso, donde podían ser obligadas a demostrar públicamente su aptitud sexual, y donde los métodos anticonceptivos podían literalmente matarlas. Pero quizás lo más increíble de todo esto es que mucho de lo que consideramos moderno, en cuanto a sexualidad, ya existía en la Edad Media. Había apps de citas, consejeros matrimoniales, la industria del porno y hasta terapia sexual para ayudar con la impotencia. ¿La única diferencia? Hicieron todo esto de una manera completamente loca, peligrosa y, a menudo, fatal.
¿Qué nos enseña esta historia sobre la naturaleza humana? Que en materia sexual, somos capaces de creer cualquier cosa e intentar absolutamente cualquier cosa. Por extraño, peligroso o ilógico que parezca, si alguien te dice que mejorará tu vida sexual, siempre habrá gente dispuesta a probarlo. La Edad Media demuestra que la represión sexual no elimina la conducta sexual, solo la vuelve más extraña, peligrosa e hipócrita. Prohibir algo tan fundamental como la sexualidad humana no hace que la gente deje de practicarla. Simplemente encuentra formas cada vez más creativas y disparatadas de hacerlo. Hoy, cuando nos quejamos de las aplicaciones de citas o de la complejidad del sexo moderno, recordemos: al menos no tenemos que comer testículos de toro para conseguir una cita, pedirles a nuestros padres que nos aten en sacos o demostrar nuestra destreza sexual en los tribunales. La próxima vez que alguien mencione los buenos tiempos pasados, cuando la gente era más mojigata y moral, cuéntele esta historia. La Edad Media fue muchas cosas, pero desde luego no fue mojigata. ¿Cuál es la práctica medieval más loca que has descubierto hoy? Deja un comentario y compártela con ese amigo que todavía cree que los antiguos eran santos. Se sorprenderá, te lo aseguro. No olvides darle me gusta si esta historia te sorprendió tanto como me sorprendió a mí cuando me enteré de todo esto por primera vez.